Gracias a Dios nos regala un día más y no es un día más cualquiera, un jueves, ¿cierto? Un jueves que extrañamos, que anhelamos, que deseamos. Gracias por orar por mí. Ya estoy mucho mejor. Gracias a Dios. Bueno, bienvenidas sean todas, especialmente las damas que nos acompañan, que nos visitan por primera vez hoy. Qué alegría tenerles, que se sientan cómodas como en casa. Somos la iglesia de la Biblia dice, y como mujeres nos reunimos los jueves a esta hora a estudiar la palabra de Dios, a conocer un poco más al Señor. Tenemos un momento de compartir y es un momento muy especial para nosotras. Espero que también lo sea para ti si nos estás visitando el día de hoy. Venimos desde el mes de febrero estudiando el Sermón del Monte. Ya llevamos 6 meses aprendiendo acerca de las palabras del Señor Jesús. Recordemos un poquito el contexto. El contexto doctrinal es Jesús hablando a sus discípulos acerca de lo que va a ser su reino, ¿sí? Su reino milenial cuando Él esté gobernando aquí en esta tierra por 1000 años. Y nosotros como la iglesia de Cristo, como la iglesia neotestamentaria, pues estamos ahí escuchando, conociendo lo que el Señor Jesús dice y obviamente oyendo para poner en práctica. El autor del libro de Mateo, pues es Mateo, Leví, un judío, escrito por un judío dirigido a los judíos. Pero como veíamos, nosotros como iglesia oímos y aprendemos para obedecer. Hemos estado desde febrero escuchando acerca del Sermón del Monte. Hemos aprendido cosas espectaculares. Yo hablaba con alguien hace unos días y yo la animaba porque Dios ha usado muchísimo este estudio este año en mi vida. Y bueno, ya llega el momento que todo lo que recibimos por 6 meses durante el semestre anterior lo pongamos en práctica. Y arrancamos desde hace 8 días con nuestra responsabilidad hacia el mundo. Ok, lo recibo, pero la idea es entregarlo. Ese grupo de personas, aquí estamos nosotras, esa estrellita de color amarillo, y Dios quiere que a cada persona que nos rodea, pues nosotros podamos compartir todo lo que estamos aprendiendo. El propósito, el propósito del día de hoy, por medio de la palabra de Dios, hoy vamos a conocer para algunas personas, hasta ahora lo van a conocer, para otras vamos a estar recordando que por la gracia de Dios somos la sal del mundo y que estamos llamadas a marcar la diferencia en el entorno que nos rodea. ¿Sí? ¿Para qué? Para contar a otros lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Por toda la humanidad, por mí, por los que me rodean y por cada persona sobre este planeta. ¿Cierto? Cumpliendo el propósito que Dios nos ha dado. Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. El versículo de hoy, las invito, vayamos a nuestro texto. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Bueno, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos a orar, por favor. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, nuestro buen Dios, gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por ser tan precioso con nosotros, por tenernos aquí, conociendo de tu palabra, conociendo de tu Hijo, de ti, de lo que hiciste en la cruz del Calvario hace 2022 años por nosotras. Queremos rogarte, mi Señor, que quites preocupaciones, temores, distracciones que hayan en nuestro corazón, en nuestra mente.
Queremos pasar un momento en torno a tu palabra, Señor. Danos un corazón atento, un oído abierto, dispuesto, inclinado a ti. Pero sobre todo, Señor, permítenos oír y obedecer. Te entrego, mi amado Señor, las personas que aún no te conocen. Si hay alguien aquí que aún no tiene una relación personal contigo por medio de tu Hijo, yo te ruego que seas tú hablando, mostrándole al corazón cuánto le amas, mi amado Señor. Te necesito, Señor Jesús, tú sabes cuánto. Nos entregamos a ti, te amamos, en el nombre del Señor Jesús te hemos orado. Amén. Vamos a estar viendo dos punticos muy sencillos que salen de nuestro pasaje. El primero, la gracia de Dios obrando. Sale de la parte del versículo que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a tener dos subpuntos. El primero, la gracia de Dios obrando en sus discípulos y B, para un propósito. El segundo punto sale de la parte siguiente de nuestro versículo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La carne del hombre obstaculizando al desvanecerlos y al frustrar el propósito. Esto es el bosquejo del día de hoy. Vamos a arrancar entonces con la primera parte del versículo y vamos a la Biblia, por favor, a Mateo capítulo 5. Y la parte inicial de nuestro versículo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y vemos cómo el Señor Jesús está hablando, ese vosotros tiene referencia o tiene asociación a los discípulos. ¿Sí? Si vemos en el 5.1, dice el versículo, viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién? Jesús. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vosotros son los hombres y las mujeres que están al frente de Jesús. No subieron obligados, no están allá a la fuerza. Son hombres y mujeres que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador de sus vidas. Y voluntariamente ellos han ido a sentarse junto a él. Para nosotros desde este versículo han pasado 6 meses, para ellos tal vez un par de horas, ellos están ahí concentrados escuchando. Pero también ese vosotros hace referencia a cada una de nosotras, que estamos desde febrero. No hemos venido obligadas, ¿cierto? No, ni a la brava, ¿verdad? Venimos voluntariamente a escuchar. Hemos creído en Jesús. Hemos creído que es el Hijo de Dios. Para muchas, Él es nuestro Salvador, ¿cierto? Y estamos así desde el mes de febrero, oyendo atentamente cada jueves lo que Él tiene para nosotras. Recordemos un poco lo que ha sido este paso a la carrera por el Sermón del Monte. Aprendimos que el deseo de Dios es que seamos también felices, dichosas, plenas. Y que lo primero para tener esa vida plena, feliz, para ser bienaventurada, ¿recuerdan qué era lo primero? Tener una relación personal con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No es por medio de obras, de filosofías, de hacer cosas, sino es por medio de Jesucristo que podemos relacionarnos con Dios. Recordemos un poquito las claves. La segunda, ¿cuál fue? La humildad. La tercera. La cuarta. Siguiente, enfoque correcto. 6, misericordia. 7, la pureza. 8, procurar la paz. 9, la entrega total. Esto fue un repaso rápido del semestre pasado. Y la última, la integridad. ¿Todo para qué? Para que tengamos un gozo, seamos felices, dichosas, pero ¿solo para ser felices? No, para ser como vimos hace 8 días, luz y como vamos a ver hoy, sal, ¿cierto? Y si tú de pronto me preguntas o estás ahí en tu mente preguntándote, bueno, ¿y cómo es eso de tener una relación personal con Dios? ¿Cómo así? Bueno, es algo que cada persona, cada humano debe decidir cuando es consciente. ¿Sí? Yo pensaba que yo tenía una relación personal con Dios desde que nací, ¿sí?
porque yo tenía un deseo en el corazón desde pequeña de estar con Dios, pero la Biblia lo habla muy claro. Y las invito a que vayamos a 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y la palabra de Dios dice así, versículo 3, 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y es que hay algo que necesitamos entender. En un momento determinado en nuestras vidas, yo lo entendí hace 18 años exactamente, que yo era pecadora. Y Dios desea que todos comprendamos nuestra condición delante de Él, pecadores. Quien no ha mentido, quien no ha tenido una rabia, quien no ha murmurado, ha criticado, eso es pecado. ¿Sí? Yo voy a la cárcel, gracias a Dios vamos los viernes, ¿verdad? Con alguna de ustedes. Y uno dirá, no, allá están las pecadoras. Y aquí estamos las buenecitas, ¿no? No hay pecado grande ni pequeño. Pecado es infringir la ley. Cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, eso se llama pecado. Y por eso Dios, como acabamos de leer, envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar por nuestros pecados. Pero nuestro versículo continúa y el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Hijo de Dios efectivamente pagó el costo de mi pecado. Allí, hace 2022 años, murió, fue sepultado, pero resucitó, dejó una tumba vacía y hoy está en el cielo, vivo a la diestra de Dios Padre, resucitó en cuerpo y alma. Y esto es importante que lo entendamos con nuestra mente, pero que lo creamos en el corazón. Por 35 años de mi vida lo repetí aquí en mi mente como una lorita mojada. Y entonces murió por todo el mundo, sí, por todo el mundo. Y yo me escondía en todo el mundo. Pero hace 18 años Dios me enseñó aquí en la iglesia lo que dice la palabra de Dios y yo comprendí que había muerto por mis pecados y eso es lo que Dios desea que hagamos, que lo hagamos personal. Es muy diferente cuando uno dice murió por todo el mundo a decir murió por mis pecados. Y bueno, esto es por medio de la fe, por medio de creer y confesar que Él murió por mis pecados y que yo así lo creo, que me arrepentí y le pedí perdón y por lo tanto le invité a entrar en mi corazón hace 18 años. Primera de Pedro, qué pasaje tan hermoso, miremoslo, a quien amáis sin haberle visto. Y efectivamente, desde hace 18 años, por creer en Jesús, le puedo amar, así como ustedes, le podemos amar. Pero ojo, no le vemos. Sí, es cierto, yo nunca le he visto físicamente, pero cada mañana le podemos ver aquí en los versículos, en las líneas de la Biblia. Miren cómo continúa nuestro pasaje, en quien creyendo. Es que ya no está en nuestra mente, su obra en la cruz, ahora está en nuestro corazón. Aunque yo no lo haya visto, ahora creo que Él efectivamente murió por mis pecados. Miren cómo continúa nuestro pasaje. Aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo que no se puede explicar con palabras, quiere decir inefable. Un gozo que no es muerto de la risa, pero sí es un gozo que está dentro de nosotros, una paz, una tranquilidad, un reposo, una seguridad, que Él está dentro de cada una de nosotras por haber creído en Él. Y miren tan lindo el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Reconocer que es por fe, por creer, porque ella lo hizo todo en la cruz. Como veíamos el domingo, ya no podemos hacer nada más para agradarle, solamente tomar la decisión como cantábamos, corresponder a ese amor tan grande que Él nos da. Y yo creo que a medida que vamos conociéndolo cada día, viendo sus maravillas, tomamos esa decisión de vivir, de corresponder a ese amor tan grande que Él nos ha dado a nosotras, ¿verdad? Y bueno, el primer punto, la gracia de Dios obrando en sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. Y continuamos, Dios obrando
Jesús obrando en sus discípulos, en nosotras, para un propósito. Y nos dice, sois la sal de la tierra. Ese verbo ser o estar está en presente. Quiere decir que sois hoy, ahora, la sal de la tierra. ¿Recuerdan 2 Corintios 5:17? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, el mismo verbo está en presente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es que solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario pudo borrar todo nuestro pasado, perdonar todos nuestros pecados y hacer nuevas las cosas. Pensemos, desde el momento que recibimos a Cristo, Él nos dio un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, un nuevo propósito y también nos dio una nueva naturaleza. A esa naturaleza pecaminosa, por su Espíritu Santo y por Jesús estar dentro de nuestro corazón, ahora somos la sal de la tierra. La sal, ¿qué conocemos de la sal? No me toque la sal, no me pase la sal, me echa la sal, me echa la maldición, cuidado con la sal. Si estamos en un restaurante, yo voy por la sal, no me la toquen, ¿cierto? También, este chef turco, ¿no? ¿Sí? Carísimo. Y el encanto o el plus de él, ¿cuál es? Es ir al plato y echar la sal así, de esa manera especial, que tiene que rozar su antebrazo y cae sobre la carne y ¡wow! ¡Qué felicidad! ¿No es cierto? Muchos dólares por eso, ¿verdad? Bueno, veamos qué es la sal. La sal es una sustancia blanca, cristalina, que abunda en nuestro planeta, sea en la tierra, pero también disuelta en el mar. Usos de la sal. Bueno, algunos que cuando tiene inflamada la pierna se la pone también en agua, bueno, pero realmente usamos las sales para condimentar, ¿cierto? Para sazonar, pero también para preservar. Para los judíos y para los antiguos la sal era clave, no había neveras, no había nevecones. Entonces la sal preservaba los alimentos. Yo me acuerdo chiquita oír en el llano, en las fincas, las carnes, el pescado salado. ¿Por qué era? Pues para que no se pudriera, no se dañara, ¿cierto? No entrara en ese proceso de descomposición. Bueno, esos son los usos de la sal. Pero la sal también tipifica la palabra de Dios, la prudencia, la sabiduría de Dios. Qué ignorancia, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo uno, no, que eso me echó la sal, la mala suerte que no me coja la sal? Uy, usted sí está salada, le decían a uno, ¿no es cierto? Uy, esa vieja es saladísima, mire lo que le pasa. No, ahora entendemos, miren, lo que es conocer la Biblia, ¿cierto? Bueno, vamos a ver la primera mención de la sal en la Biblia. Dice en Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, un mandato de Dios. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Sí? Imagínense, 3 veces en un solo versículo la sal. ¿Será importante la sal? Sí, ¿cierto? Y es que aprendemos que cada cosa que nosotros ofrendemos a Dios, una ofrenda es algo que le dedicamos, le consagramos, le entregamos, ¿cierto? Debe ir conforme a la palabra de Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Que a Él no hay que ofrendarle como se nos ocurra, como se nos antoja. Voy a ofrendarle a Dios mi par de zapatos nuevos. No, ¿sí? Cada ofrenda debía ser conforme a lo que Dios había escrito, conforme a sus mandatos. Y yo las invito a pensar qué cosas ahorita en este momento le podemos ofrendar a Dios, nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. Vamos a Romanos 12, por favor, ¿sí? Y es algo que Dios desea que hagamos todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Romanos 12:1. ¿Ya están allí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es una ofrenda. Y la hacemos con sal, ¿por qué? Porque estamos haciéndolo
como dice Dios. Entonces, nosotras como hijas obedientes, cada mañana lo que debemos hacer es entregarle nuestro cuerpo a Dios. Y ese cuerpo incluye nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero miren que también, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En esa ofrenda que le hacemos también va incluida la mente, las neuronas, los pensamientos, ¿sí? Y se lo dedicamos, se lo entregamos, se lo consagramos a Dios, todo con un propósito. Obedecer primeramente, pero también para que comprobemos nosotras de primera mano que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Bueno, y también veamos Colosenses 4:6, como la sal, la palabra de Dios, no debe faltar en nuestras vidas. Colosenses 4:6, ¿sí? Dice la palabra de Dios, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Saben que el verbo sazonar implicaba triturar la sal? En ese entonces la sal no venía como ahorita, así menudita, eran pedazos grandes. Y sazonar implicaba triturar la sal para que entrara en contacto con esa ofrenda, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que sea siempre lo que hablemos con gracia, sazonada, ¿qué? Con sal, con la palabra de Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Preguntémonos si estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Miren qué impactante, ¿no? Para que sepáis cómo debemos responder. A veces uno no sabe cómo responder y termina respondiendo bestialidades. ¿Por qué? Porque no ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, la sal, ¿cierto? Bueno, nuestro versículo continúa, vosotros sois la sal, ¿de dónde? De la tierra. Ya entonces nos ubicamos en el globo terráqueo, pero también la tierra implica humanos, ¿sí? Cada persona con la que nos estamos rodeando, cada persona con la que tenemos contacto, ¿sí? Pensemos, yo hice más o menos las cuentas o intenté como con cuántas personas podía yo tener contacto en un día. Y bueno, seguramente 8 o 9, pero cuando uno sale tal vez ese número puede hacerse a 20, a 15 o a veces hasta más. Pensemos en un Transmilenio cuando vamos. Aquí, allá en la vuelta del banco, cuando vamos al D1, al Jumbo, la cajera, el señor. Esta mañana estaba en Carulla ahí, conoce uno oiga, ¿dónde está el café? ¿Dónde está esto? Son más de 20 a 30 personas con las que tenemos contacto. Y Dios quiere que nosotros seamos la sal de esas personas. No olvidemos entonces, ya como atando y aterrizando lo que hemos ido aprendiendo, ¿por qué la sal de la tierra? Porque Dios quiere usarnos para preservar las almas de los hombres que nos rodean. Hombres, mujeres, niños, ¿preservarlos de qué? De un infierno, ¿sí? Antes la carne o los alimentos se podrían, ¿sí? Y por eso era el uso de la sal. ¿Saben? Nuestras almas, esas almas de las personas que nos rodean se pueden podrir. ¿En dónde? En un infierno. Y nosotros somos los llamados a preservar, a cuidar esas almas. ¿Por medio de qué? De compartirles el evangelio de salvación. Volvamos al contexto. El Señor Jesús está con sus discípulos, ¿sí? Hombres y mujeres están ahí sentados con Él, oyendo todo lo que el Señor Jesús les decía. Y Jesús les dijo primeramente a ellos, a esos judíos, a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Ellos lo oyeron y lo creyeron. Miremos un poquito la historia de alguno de los discípulos. Pedro fue crucificado en Roma. ¿Se acuerdan? Él pidió ser crucificado boca abajo para no morir como su Señor. ¿Y por qué fue crucificado? Porque estaba testificando de Cristo. Miren, Andrés, su hermano, murió, estuvo en el occidente de Grecia compartiendo
las nuevas de salvación, siendo sal en ese lugar. Murió, allí fue azotado y crucificado. Murió 2 días después, fue una muerte lenta. ¿Saben qué fue lo impactante? Que mientras él estaba crucificado, agonizando, compartió el evangelio a cada persona que pasaba, tal vez con curiosidad, tal vez con dolor, tal vez a manera de burla, pero cada persona que se acercó pudo escuchar cómo tener una relación personal con Dios por medio de Cristo. Tomás, el incrédulo, ¿se acuerdan? Fue a la India donde llevó el evangelio y murió. Tomás, ese hombre que no creyó, finalmente su vida demostró que sí le creyó al Señor. Mateo, el autor del libro, ¿sí?, al que Dios usó, murió en Etiopía también como mártir. Todos ellos fueron sal en los lugares donde estuvieron, oyeron y le creyeron al Señor. Pensemos en el apóstol Pablo, ni qué decir. Y qué ejemplo, qué ejemplo pensar en los discípulos. Ahora nosotras también estamos aquí escuchando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer o no? ¿Vamos a decidir ser la sal de nuestro barrio, de nuestro conjunto, de nuestra ciudad, la sal de nuestra familia? ¿Tenemos en el corazón la salvación de las personas que habitan o con las que nos relacionamos diariamente? ¿O ya nos vamos acostumbrando? Saben que a veces nos volvemos cómodas. Soy salva, mi familia es salva, mis amiguitas son salvas, mi rutina es en la iglesia, todo mi mundo es limpio, sano, perfecto. Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Se nos vuelve rutina el estar en contacto con la gente y se nos olvida, como cantábamos, que hoy el mundo no conoce de Jesús, ¿cierto? Nosotros, igual que los discípulos, también hemos recibido un mandato. Mateo 28, 18 al 20. Y lo puse, pero yo les pido el favor que vayamos. Estamos ahí en el libro de Mateo, Mateo 28, 18 al 20. ¿Sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me sorprende, me impacta algo. Nosotras que yo, por ejemplo, por 35 años con vida física, pero muerta, separada de Dios espiritualmente, ahora podemos dar vida a otros. Eso es sorprendente, ¿sí? Eso es más espectacular que cualquier médico, cualquier cirujano. Podemos dar vida espiritual a otras. ¿Ah? Antes no teníamos un propósito, nuestras vidas eran vacías, desperdiciadas. Ahora tenemos un propósito eterno. Me impactó esto que leí. Yo no odio a la gente, simplemente me siento mejor cuando no están ¿qué? A mi alrededor. Pilas con eso, porque a veces como que nos pasa, como que nos vamos volviendo alérgicos a la gente, ¿no es cierto? Ay, sus comentarios, sus cosas, ay, no, pero yo le he compartido y es dura y no cree. Pero mejor con mis amiguitas que somos todas salvas, bonito, ¿cierto? Y resulta que no. Vamos a Primera de Pedro 4:10, por favor. Primera de Pedro 4:10. Este versículo siempre lo hemos visto en el contexto de los dones espirituales, pero ahora les pido que lo veamos con otros ojos. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Don es un regalo. Estamos hablando de los dones espirituales que Dios nos regaló, pero yo las invito a pensar que el Señor Jesús ha sido un regalo que hemos recibido de Dios y ha sido el mejor regalo, el más grande regalo, el más valioso regalo, el regalo más útil, el regalo que más disfrutamos.
Piensen un regalo que les haya dado el esposo. ¿Cuántas veces nos da un anillo fino y que uno no puede usar todo el tiempo, sino que cuando hay reuniones especiales? ¿Eso es un buen regalo? Sí, bonito. Pero el Señor Jesús todo el tiempo lo estamos disfrutando, aprovechando, gozando, respirando. Cada uno según el don que ha recibido, ese regalo que hemos recibido que dice, ministrelo a otros, entréguelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Miren esa fuente está llena porque está recibiendo agua. ¿Y qué hace esa fuente? Tiene una abertura para sacar el agua. Jesús es el agua de vida, esa agua fresca. Es ese regalo que Dios mismo nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos represas? Ay, tan bonita ser salva. Las clases del Sermón del Monte. Yo estoy feliz, yo soy bienaventurada. No, lo estás compartiendo. Es para mí solita mejor. No, solo para los que me caen bien. Los de a mi alrededor. Vean esa agua tan bonita, esa foto me encantó. Como buenos administradores de la gracia de Dios, un buen administrador es obediente. Un buen administrador hace caso a su amo. Y ahí en el contexto el apóstol Pedro viene diciendo que baste ya el tiempo pasado para haber vivido como queríamos. Y yo te pido que ahí en el interior tú pienses, ¿qué tal este año? Ya esto viene volando, ya es agosto rapidísimo, ya se acaba este año. ¿Qué ha pasado este año? Para un momento, ahí en tu interior, ¿estás viviendo por lo que le agrada a Dios? Y si de pronto Dios algo te está mostrando en el corazón, bueno, es un momento para que te reconcilies, hagas las paces con Dios y le pidas al Señor que este semestre lo podamos aprovechar de verdad, siendo buenos administradores de ese regalo, de ese don del Señor Jesús que tenemos dentro. Bueno, aquí está la visión de nosotras como damas, conocer al Señor, ya no la sabemos, ¿sí? Conocer al Señor para ser ¿qué? Mujeres virtuosas que viven ¿para qué? Para darle la gloria a Dios, ¿cierto? Siendo que parte activa de Colombia para Cristo, ¿verdad? Para eso es que venimos, a conocer al Señor, a conocer de su amor y salir y entregarlo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todo Bogotá por donde el Señor nos quiera llevar. Me impacta algo, yo creo que a ustedes también, ver cómo Dios busca a cada persona, ¿sí? Está uno compartiendo el Transmilenio con alguien y esa persona está llorando. No, es que yo le dije esta mañana, Señor, ¿dónde estás? Y ahí está Dios usándome a mí, una pecadora, ahí para llevarle su mensaje de salvación, porque la ha escuchado, porque la ha visto, porque ha oído sus llantos, ha visto su necesidad, sus problemas, y aquí está el mensaje de salvación. Miren, a mí me sorprende. ¿Sí? Va uno a la cárcel, no es que yo le dije al Señor el domingo, Señor, si tú no estás, yo me quiero morir, yo me quiero matar. Y ahí está el mensaje de salvación. Y yo creo que cada vez uno se humilla y se enternece más al ver ese amor de Dios buscando a cada humano, dejándolos sin excusa. No podrán decirle, Señor, es que usted nunca me dijo cómo ser salvo, cómo tener una relación personal con usted, nunca, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿te estás dejando usar por el Señor? ¿Estás disponiendo tu corazón para llevar el Evangelio a otros como esa fuente? Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si vamos en pos de Él, lo más natural es que Él nos va a hacer pescadores de hombres. Vamos a querer amar las almas de las personas. Vamos a verlas con los ojos de Cristo. Ay, terca, tanto que le he hablado, Bruce, estás duro de corazón. No. ¿Saben cuando nos expresamos así? Es porque ya no estamos viendo con los ojos de Jesús. Yo las invito a pensar cuánto tiempo Dios fue paciente hasta que llegamos al momento de la salvación. ¿Cuántas personas tal vez nos hablaron? Yo puedo pensar en mi hermana Sandra y mi cuñado Felipe, 1 año y medio, todos los sábados, con su cara de ponqué. ¿Van a ir a la iglesia? Y yo con mi dureza de corazón que no. Y otra vez sábado tras sábado, con su amor, con sus abrazos, con sus llamados.
siempre hablándonos, ¿van a ir a la iglesia? ¿Van a ir? Entonces, ¿por qué no tenemos paciencia con los otros? ¿Mm? Segundo punto, sigamos, vamos a Mateo. Segundo punto, Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos rodando. Acabamos de ver el primer punto. Vosotros sois la sal de la tierra. Primero, la gracia de Dios obrando en sus discípulos para un propósito. Sigue nuestro pasaje. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos al segundo punto. La carne obstaculizando. ¿Sí? Y arranca nuestro versículo en su segunda parte, pero si la sal se desvaneciere. Ese pero quiere decir que lo que viene a continuación es más importante que lo que se acabó de decir. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos y a nosotras, pilas, vosotros sois la sal de la tierra, pero, ese pero sí es una advertencia. Y hoy el Señor Jesús no la hace, pero sí la sal se desvaneciere. Ese verbo desvanecer quiere decir hacerse insípido. Pensemos, simplón en el hacer y en el actuar, hacerse necio, enloquecerse. La raíz de la palabra desvanecer quiere decir necio, insensato, cabeciduro. Entonces, vayamos mirando. Este verbo está en tiempo aorista. ¿Qué quiere decir? Que puede suceder ayer, pudo suceder ayer, puede suceder hoy o puede suceder mañana. O sea que el desvanecernos es algo que pasó, pudo pasar ayer, puede pasar hoy y nos puede pasar mañana. ¿Sí? Me sorprende porque la forma es pasiva. Piensen esto. Que quiere decir que el sujeto es el recipiente de la acción. O sea, alguien me lo hace a mí. ¿Mm? Y miren el modo subjuntivo, puede darse o no darse. ¿Qué quiere decir esto? Que el desvanecerse, nosotras podemos desvanecernos en cualquier momento. Como quien dice, ¿se acuerdan del versículo? Así que el que piense estar firme, mire que no cae. Yo no me desvanecí ayer. Hey, te puedes desvanecer en la tarde, pilas, o mañana. ¿Sí? Me lo hacen a mí. ¿Sí? Y puede darse o no darse. Tengamos esto muy en cuenta porque es muy importante para lo que viene. Miremos que el pasaje no habla de desaparecernos, pero si la sal se desapareciere, no. Existimos, ya somos, pero sí habla de desvanecernos, o sea, de anularnos. Pensemos en el humo. El humo al principio es blanco, ¿cierto? Pero a medida que asciende, ¿cómo se va volviendo gris? Y luego se esfuma. La niebla, esta mañana antes de las 6 salimos con Mario y eso estaba todo oscuro y yo, ay Dios mío, ¿será que va a llover? Me devuelvo por una chaqueta. Ay, ya no hay tiempo, confiemos en el Señor. Y ya a las 6:30 cuando lo dejé, ya no había niebla. ¿Qué pasó? Se desvaneció. ¿Mm? Vamos a ir a una ilustración. Segunda de Samuel 24:10. El rey David se le ocurrió una idea. Mandó a Joab, general de su ejército, para que hiciera un censo. Él quería saber cuánta gente había en Israel. Joab le dice, pero ¿por qué quieres saber esto, mi rey? No, a él se le metió eso en la cabeza. Y miren, en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué? Le pesó ¿en dónde? En su corazón. Y dijo David a Jehová, se arrepintió. Yo he pecado gravemente por haber hecho. ¿Por haber hecho qué? Esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. ¿Porque qué? Porque yo he hecho muy neciamente. Entonces esa es la misma palabra, porque yo me he desvanecido. Entonces a veces le dice uno, no, ese niño es un necio. No, esta palabra es desvanecerse. O sea, siendo sabio, prudente, conociendo la palabra de Dios, se hizo necio.
Actuó como un necio, como un insensato. Y pensemos, esa muñequita tan linda, ¿no? Pensemos cuántas veces nosotras, siendo sabias, porque ya tenemos la palabra de Dios, teniendo a Jesús dentro de nuestro corazón, hemos comportado como necias, como insensatas, nos hemos enloquecido. ¿Cuántas veces hemos hecho o dicho lo que no corresponde? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos? Y ni qué decir cómo nos sentimos después, ¿no? Mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Nos desvanecimos. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que veíamos que el verbo nos hablaba de la forma pasiva? Que yo era el recipiente de la acción, que alguien me hacía desvanecerme a mí. Pues yo les voy a presentar la autora de ese desvanecimiento, la carne, ¿sí? Romanos 7:21, ¿sí? Aquí está el apóstol Pablo diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál? Que el mal está en mí. ¿Cuál mal? El pecado está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Y quién en la mañana no está en la palabra feliz, queriendo vivir una vida que le agrada a Dios? Y de repente, ¿qué? Se le chispoteó, ¿cierto? ¿Sí? Claro, ahí nos damos cuenta que hay una ley, el pecado está dentro de nosotras y no podemos olvidarlo. Miren cómo continúa nuestro versículo, ¿sí? Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, ¿qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces no podemos desconocer, no podemos olvidar que la carne sigue vivita dentro de nosotras. La peor enemiga no es la vecina. La peor enemiga somos cada una de nosotras. Y lo peor, vive con nosotras, se baña con nosotras, duerme con nosotras, todo el tiempo. ¿Sí? Miren cómo termina nuestro pasaje. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ojo, no podemos olvidarnos. ¿Cuántas veces estamos ahí en nuestra cabecita haciendo, como dice Romanos, provisión para la carne? Cuando nos lleguen esos pensamientos, lo que tenemos es que llevarlos a la cruz. Pero de repente nos vemos pensando cosas, y Julanita hoy no te saludó bien. Ay, tan creída. Y Peranita no te llamó. Y Peranito te miró así y te habló feo. Y cuando nos damos cuenta, estamos acumulando, guardando ahí en una despensa. ¿Cómo se llama eso? Haciendo provisión ¿para qué? Para la carne. Y en cualquier momento sale eso que está ahí. ¿Y qué? Nos desvanecimos, fallamos, actuamos como necias. Y está nuestro esposo, uy, pero ¿qué pasó? Uy, no, pues es que yo iba guardando, amontonando pilas. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué está llenando nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo cuando llegan esos pensamientos malos de alguien? O ese atar cabos que tanto nos gusta, me miro así, luego tal cosa, entonces nos volvemos matemáticas. A más B igual a C. Y resulta que no fue así, que el pobre estaba enfermo, estaba cansado, estaba despistado y yo ya asumí una cantidad de cosas. Y nos vemos como esa muñequita, es que yo me lo conozco, es que yo me lo sé. No olvidemos, ¿saben? La carne nos anula, nos desvanece. Tenemos ese tesoro que es Cristo en ese vaso de barro. Si ese vaso de barro no es quebrantado cada mañana, pues obviamente nos va a anular, nos vamos a desvanecer. Vamos a Efesios 6:10, por favor. No podemos olvidar que hay una batalla, no podemos olvidar que hay un enemigo, pero sobre todo que tenemos una carne que está vivita. Por eso necesitamos cada mañana, miren Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor. Esto es un mandato, no es una opción. Esto es un verbo, está en imperativo. ¿Qué quiere decir? Que todos los días Dios nos manda a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estando
en su palabra. ¿Sí? Miren el contexto del versículo, la armadura de Dios. Tenemos batallas y luchas, todas las tenemos. La persona que diga, no, pues yo creo que yo no sé, pues no está viva o no tiene a Cristo, ¿cierto? Tenemos una carne que siempre nos está invitando a hacer lo malo. No se deje, no se quede callada, es que no sabe quién es usted, es que todo lo que usted ha hecho, mire y no valora. Ahí está la carne. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Cada mañana ir a la Biblia, fortalecernos, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es con el esposo, con los hijos, con la vecina, el jefe del trabajo, es con alguien más. No podemos ser imprudentes y peor necias, insensatas, olvidando esto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Dice nuestro versículo. Vamos a Mateo, por favor, estamos muy cerquita. Vamos rodando por nuestro versículo, Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? ¿Sí? ¿Cómo vamos a salar? ¿Cómo vamos a sazonar? ¿Cómo vamos a condimentar? ¿Cómo vamos a preservar las personas que están a nuestro alrededor? Yo les hago una pregunta. ¿En la carne? ¿Qué tal el testimonio? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Pues re mal. ¿En la carne pensamos en Colombia para Cristo? No, en la carne estoy pensando en mí solita y en nadie más. Miren, tan bonito. ¿Con qué será salado? Nos pregunta el Señor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo? Miren tan hermoso este pasaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y cómo creerán? Oirán sin haber quien les predique. Fíjense, ahí el cómo se rompió. ¿Por qué? Porque la carne nos anuló. Ojo, no nos desaparecimos, nos desvanecimos. ¿Qué hizo la carne? Nos anuló. Seguimos siendo hijas de Dios, pero anuladas completamente. ¿Sí? Y miren tan bonito como termina el versículo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esa paz hace parte de ese gozo inefable del que hablábamos al principio, de ese gozo que Dios quiere que tengamos de ser bienaventuradas. ¿Cómo se sienten cuando alguien cercano recibe a Cristo? ¿Cómo se sienten después de testificar el Evangelio? Ese sí es un gozo inefable, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos práctico esto que estamos viendo. Bueno, si tú me dices, y entonces, ¿cómo ser verdaderamente la sal del mundo? ¿Cómo? Bueno, lo primero, decide que Cristo sea tu tesoro. Vamos a Mateo 6:21. Ahí adelantico. Decide que Cristo sea tu tesoro. Dice el versículo, Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Un tesoro es algo que es extremadamente valioso para mí. Y como es valioso para mí, yo lo voy a cuidar, voy a estar pendiente, lo voy a estar limpiando, lo voy a estar puliendo, meter el tiempo, recursos, mente y el corazón. ¿Cómo es que dice la canción de Silvestre el Vallenato? Le metiste el corazón, son, y por eso estás así, sí, sí, sí. ¿A qué le estamos metiendo el corazón? Fíjense, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿A qué le estás metiendo corazón? Y por eso estás así, con gozo. Por eso Dios te ha regalado fruto. ¿Cómo es que dice Juan 15:8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿O cómo está tu corazón? ¿Triste? ¿Desenfocado? ¿Sin fruto? ¿A qué le estamos metiendo el corazón? Preguntémonos. Segundo consejo, ve a la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados ya están cubiertos por la sangre de Cristo, ya están perdonados. Pero ¿dónde y cómo tratamos nuestra carnecita que sigue viva?
en la cruz del Calvario. Entonces aquí hay una decisión: o la carne me anula a mí, o yo voy a anular la carne yendo a la cruz del Calvario cada día. ¿Saben? Si no crucificamos nuestra carne en la cruz en la mañana por medio de la oración, ella nos va a gobernar. Con disimulito, con nadito de perro, ay, pero no, ay, yo no, hoy yo no oré, no fui a la cruz, no oré Gálatas 2:20 y no ha pasado nada. Ese día va a ser en vano, ese día vamos a desvanecernos. ¿Cómo no acordarnos Gálatas 2:20? ¿Será que lo decimos? Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada mañana cuando nos levantemos despeinadas, arrugadas, medio dormidas, yo les pido el favor, algo que me acuerda a Dios: hay que morir a la carne. ¿Cómo quiero empezar? Entonces, ¿qué? Al baño, lavarse la cara y a orar. Señor, para que desde que amanezcamos, desde que nos despertemos, pueda ser un día para darle la gloria a Dios. Y tercero, llenemos nuestra mente con su palabra. Ya terminando, les leo un versículo que Dios me regaló en estos días, en el devocional, Salmo 62:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Y clave la meditación. Pasemos tiempo en la Biblia, pero pidámosle a Dios que meditemos en su palabra. David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me falta mucho, mucho. Y yo creo que las angustias, los afanes del día a día, los malos pensamientos, de pronto las tristezas, las luchas, nos quitan mucho, nos desgastan la mente. ¿Y saben qué pasa? Nos roban conocimiento de Dios, nos roban esos atributos que aprendimos en la mañana, nos roban ese mensaje que Dios quiso darnos. Entonces puede que en la mañana sí estuvimos ahí concentradas, pero Dios desea que estemos meditando, masticando su palabra, sus atributos, la pregunta 2 del devocional, para que podamos de verdad disfrutar quién es Cristo, conocerlo y poder vivirlo. Bueno, la carne definitivamente nos desvanece, la carne frustra el propósito. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste ¿quién? Cristo, tengamos confianza. No podemos olvidar que ya tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos su gracia, tenemos todo lo que necesitemos. ¿Saben? Y todo esto es para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a Mateo 5, una hojita atrás, ¿sí? ¿Y cómo termina nuestro pasaje? ¿Sí? Leámoslo todo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. El Señor Jesús le recuerda a sus discípulos lo que pasó. Israel fracasó, no fue luz a las naciones, fue llevada cautiva a Babilonia. De allá se burlaron de ellos, los fueron avergonzados. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos y hoy a nosotras que podemos ser avergonzadas si nos desvanecemos. Ya no podremos vivir el propósito. Seremos avergonzadas aquí y allá en el tribunal de Cristo. Aquí está esta mujer, como nosotras, cada mañana con dos caminos, dos decisiones. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Decido obedecer, decido que Cristo sea mi tesoro, decido ir a la cruz del Calvario para crucificar mi carne, para que ella no me vaya a anular. Decido llenarme de su palabra o decido hacer mi voluntad para ser desvanecida, avergonzada. ¿Sí? Permítanme un segundito aquí. En el mes de enero murió Miss América del 2019, una mujer muy hermosa, con los mejores contratos en publicidad, la modelo más famosa en su momento, el año pasado en los Estados Unidos.
se suicidó, se botó del piso 29 de uno de los rascacielos más lujosos de Nueva York. Dejó este mensaje a su mamá. Su mamá estaba en el gimnasio y cuando lo leyó ya era muy tarde. Primero, dice así, primero lo siento. Para cuando recibas esto ya no estaré viva, le escribe ella por WhatsApp a su mamá. Y me entristece aún más escribir esto porque sé que te dolerá más. Te amo, mamá. Eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante estos años. Desearía poder quedarme contigo, pero no puedo soportar más el peso aplastante de la tristeza, la persistente desesperanza y la soledad. Nunca te he dicho estos sentimientos porque nunca quise que te preocuparas y porque esperaba que eventualmente cambiaran, pero nunca fue así. Me siguen a través de cada reunión familiar, a través de cada logro, a través de cada éxito o a través de cada cena amistosa. Lloro casi todos los días como si estuviera de luto. Deseé la muerte durante años y la he deseado cada día de mi vida. Duro. Y esto es lo que está pasando. Jóvenes, niños, adultos. Entonces, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decidir ser la sal de la tierra por obedecerle a Dios, por creer en sus palabras. Vamos a vivir por Colombia para Cristo, una plataforma de las naciones. Conclusión. Por creer en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios ha hecho de nosotras nuevas criaturas. Ahora somos la sal de la tierra, ¿sí? Dios desea que lo recordemos, que lo tengamos presente y podamos por medio de su gracia impactar a quienes nos rodean, ¿sí? Por medio de nuestro testimonio de vida y al compartir el mensaje de salvación, ¿sí? Hay una advertencia. Podemos desvanecernos al dejar que la carne nos gobierne, perdiendo nuestro propósito y ser así avergonzadas. ¿Sí? Permitamos que Cristo sea nuestro tesoro. Esto es algo que se lo pedimos por medio de la oración y Dios lo va haciendo para que nuestro corazón esté en su palabra, en su causa, Colombia para Cristo. Y bueno, aquí unas preguntitas, la reflexión. ¿Sí? ¿Tienes una relación personal con Dios por medio de Jesucristo? ¿Recuerdas desde hace cuánto? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te impactó del mensaje? Ora a Dios para que esto sea real en tu vida. Y recuerda que con su gracia y su poder podrás obedecer y ser la sal de tu familia, de tu barrio, de tu ciudad. ¿Estás cada mañana muriendo a la carne? ¿Estás llenando tu mente con la palabra de Dios? ¿Estás memorizando la palabra de Dios? Y bueno, si tú nos visitas hoy, si tú quisieras hoy tener una relación personal con Dios, yo te ruego que nos regales 5 minuticos. Aquí están Doris y Marcelita. En 5 minuticos ellas te mostrarán cómo tener ese mejor regalo del que hablábamos, cómo tener al Señor Jesús morando en nuestros corazones. Oramos. Padre bueno, Señor, muchísimas gracias te damos por tu palabra preciosa. Gracias por animarnos. Y Señor, yo te suplico que nos des la gracia que tú seas nuestro tesoro, Señor. Permite que tu palabra, tu causa, Colombia para Cristo, sea nuestra razón de vivir. Sé tú haciendo los ajustes que tú consideres necesarios en nuestras vidas para que esto sea una realidad, Señor mío. Y yo te pido que si aquí hay alguien que aún no tiene una relación personal contigo, que por favor, Señor, no se vaya, que seas tú animándola a estar estos 5 minuticos oyendo estos pasajes para que el Señor Jesús entre en su corazón, para que pueda disfrutar de esas maravillas y ese gozo y esa paz que es tenerte como Señor y Salvador en nuestras vidas. Te amamos y todo esto te lo entregamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.